Hola a todos, espero que estén bien y a continuación les voy a contar 5 historias que hice a lo largo del tiempo. Ojalá alguna les llame la atención. Comencemos. En una caverna se hallaban los restos de un hombre al lado de lo que parecía ser una pintura rupestre. ¿Pero qué podrían contar esos garabatos en una pared de roca? ¿Tendrán algún significado? Pues la verdad es que sí. Yo conozco esa historia. Así es, la conozco muy bien. Todo inició con un hombre muy solitario que vivía en una pequeña cabaña, alejado de la villa en la que muchos solían vivir. Él tenía tan solo 3 amigos. Aunque eran pocos, estaba feliz de tenerlos en su vida. Uno era cazador, el otro era pescador y el último era metalúrgico. Todos se llevaban bien con el hombre aislado, a quien le gustaba pintar y su única labor era crear retratos de los que se pasaban por allí. Tenía tan buenos amigos, que incluso estos le traían comida, herramientas y adornos pequeños de metal. Ellos admiraban al pintor debido a su estado de notoria soledad y aún así salir adelante. Siempre que podían lo visitaban y él los recibía con satisfacción. Pero a pesar de las visitas continuas, la soledad invadió su corazón y su mente. Empezó a soñar con lo mismo todas las noches. Se veía a sí mismo llorando en un lago mientras escuchaba una voz que le era muy familiar. Esta voz le susurraba que alguien lo iba a traicionar, alguien más cercano de lo que él podría imaginar. Siempre que despertaba intentaba calmarse a sí mismo, pero la idea de un mal futuro cada vez se hacía más grande. Pasaban los días y las pesadillas no cesaban. El hombre se volvió paranoico, temía que alguno de sus amigos lo asesinara, así que llegó a la conclusión de deshacerse de quien creía que podría ser el traidor. Primero espió al cazador, quien estaba afilando una lanza la cual usó para practicar lanzamientos a una diana. Esto puso nervioso al pintor haciendo que se lanzara sobre su amigo y con una roca lo golpeó hasta la muerte. El hombre se entristeció, pero creyó que por fin la amenaza ya no existía. Por desgracia para él, volvió a soñar con lo mismo, por lo cual asumió que se había equivocado y fue a donde se encontraba su amigo el pescador. Este estaba sentado en la orilla de un lago profundo intentando armar una red junto con una canasta. El artista, paranoico, empujó a su amigo y lo asfixió bajo el agua. Luego volvió a la superficie y creyó haber elegido correctamente esta vez, pero no fue así, pues volvió a soñar con lo mismo. El pintor se había vuelto loco, así que fue con su amigo el metalúrgico, quien estaba forjando una cadena. Esto le hizo creer al artista que era una herramienta para encadenarlo o torturarlo, pensamiento el cual lo dominó por completo haciéndolo perder el control. Tomó un sello al rojo vivo y con este intentó atravesar el estómago del traidor, pero en vista de que solo lo lastimaba más no lo mataba, lo levantó y lo lanzó a una caldera con hierro fundido. El hombre en un principio sintió satisfacción por lo que había hecho, pero segundos después, ese sentimiento de alivio se volvió en culpa. Esa noche soñó con lo mismo, por lo que fue a un río y empezó a llorar, pensando en que más debía de sacrificar para evitar ese destino. Sollozo vio su reflejo en el agua y fue ahí cuando lo entendió. Todo este tiempo había sido él era aquel que lo iba a traicionar, pues todo este tiempo destruyó lo que él más valoraba, sus amigos. Su mayor enemigo era él mismo, o, dicho de otro modo, su paranoia. El hombre, sintiendo culpabilidad, se dirigió a una caverna lejos de la civilización. Lastimándose intencionalmente, usó su sangre para pintar un retrato de sus amigos en la pared. No se pintó a sí mismo, pues no se consideraba digno de estar a su lado en la imagen. Finalmente terminé la pintura. Agonizando me recosté en el suelo y nunca volví a abrir mis ojos. En un monte rodeado por naturaleza y apartado de la sociedad, hay una instalación a la que muchos llaman hospital, pero para los que estamos adentro es una prisión. La gran tempestad del clima de todos los días y el escuchar la caída de la gota ligera contra la ventana, me generan una atmósfera de melancolía, la cual trae recuerdos consigo, pero no cualquier tipo de recuerdos malos que quisiera olvidar, pero no puedo, porque siempre retumban en mi mente. Adicciones, muerte de familiares, pérdidas de empleo, rechazo social y malas compañías fueron detonantes de locura y perdición. Estos malos recuerdos son comprimidos hasta formar algo grande, como un manto aterrador que me cubre por completo en todo momento, cuya consecuencia es una gran precipitación de lágrimas que no corrigen o solucionan nada. Atrapado en una habitación acolchonada, donde el único color dominante es el blanco, atado en un eterno abrazo conmigo mismo, donde todo es oscuro excepto por una lívida luz que cruza el cerrojo de la puerta de metal. En los pasillos me rodea un guardia que no da ningún gesto de afecto hacia nosotros los encerrados. Parece un gigante de los aires, con un soplo abrasador y gritos de terror.
Muchos de nosotros tenemos mañas que nos fascinan, pero que los demás intentan corregir. A unos les gusta arrancarse el cabello, a otros la piel y a otros los dientes, pero la verdad es que no tenemos arrepentimiento, mucho menos curación. Dios, ¿en verdad eres un ser lleno de amor? Porque hasta tú tienes tus favoritos. Yo vivía con mi familia, mi vida era de lo peor, mis padres siempre se peleaban, me iba mal en la escuela y por eso me regañaban, me golpeaban con la excusa de hacerme más fuerte. Cuando era niño, mi abuelo siempre jugaba conmigo, me apoyaba y era la luz en mi hogar de oscuridad. Él era la persona con la que más me gustaba pasar el tiempo, pero cuando cumplí los 13 años, él se había ido. Mi vida sin él era triste, todos los días eran horribles y quería desaparecer, para jamás tener que soportar tanto sufrimiento, pero mi amiga más cercana, Luisa, me apoyaba y siempre me daba el amor que no tuve con mis padres. Algo que siempre me parecía extraño es que cada vez que iba a hacer algo malo o peligroso una voz familiar me lo impedía, pero no le di mucha importancia. Un día mi familia y yo fuimos en el auto a dar un paseo para despejar nuestras mentes e intentar no discutir al menos por un día, pero de repente hubo un accidente, el auto se chocó y se había volcado. Cuando desperté, vi a mi cuerpo herido junto al de mis padres, los cuales habían sobrevivido, pero estaban inconscientes. En ese momento, caí en cuenta de que yo era el que había fallecido. Lo normal hubiera sido asustarme, pero al verme me puse muy feliz. Era un fantasma. Al fin ya nadie podía molestarme y podía hacer lo que quisiera. Todo era genial. En un día hice todo lo que se me vino a la mente: flotar tan alto hasta tocar las nubes, asustar personas y mover antigüedades en museos, pero después me di cuenta de que ya no era tan divertido, porque al ser un fantasma, lógicamente nadie te puede ver. No era una persona muy sociable, pero realmente me hacía falta el contacto con otros. Además, pasó lo que nunca creí que podía pasar. Comenzaba a extrañar mi vida y las pequeñas cosas que podía hacer con ella y me hacían feliz. Necesitaba regresar, pero ¿cómo podría hacerlo si nadie me ve? La única idea que tuve fue ir con Luisa y hacer lo posible para comunicarme con ella. Al llegar a su casa, traspasé la pared de su cuarto y noté sorpresa en su cara cuando me vio. ¡Qué alegría! Por alguna razón ella era la única persona que me podía ver. Al comienzo tenía miedo, pero luego se tranquilizó y me preguntó qué fue lo que me había pasado. Aparentemente el tiempo en el mundo de los fantasmas es diferente al del mundo real. El accidente en el auto con mis padres acababa de ocurrir y ella obviamente no lo sabía. Cuando le conté todo, las lágrimas recorrieron las suaves mejillas de Luisa. No podía creer que su mejor amigo había muerto, pero me dijo que haría lo posible por evitarlo. Tenía una idea. Ella era una fanática de lo sobrenatural. Conocía de misterios, mitos y leyendas históricas de todo tipo, así que me dijo que teníamos que ir con mi abuelo, ya que como él había fallecido, conoce desde hace un buen tiempo el mundo espiritual y tal vez me podría ayudar a volver a la normalidad. Fuimos a mi casa en busca de sus cenizas, las cuales mi madre guardaba en un cajón blanco sobre la chimenea, para ver si él estaría allí. Al llegar, sentí un suave calor que me abrazaba muy fuerte. Era mi abuelo. Él me dijo que se había enterado de lo ocurrido, pero a pesar de la desgracia se alegraba demasiado de poder tener la oportunidad de abrazarme una vez más después de tanto tiempo. Yo pensaba exactamente igual, volver a sentir su bigote que me hacía cosquillas, oler su colonia y verlo. Tan feliz era algo maravilloso. Sin embargo, yo le expliqué que me sentía triste y que solo quería volver a tener una oportunidad de vida más y así volver a ser de carne y hueso, poder hacer de la vida que llevaba una vida mucho más feliz. Él me dijo que yo debía pedirle a Dios que me perdonara por no valorar lo que tenía y prometer que sería una mejor persona si me daba un chance. Yo me preparé y en medio de lágrimas le recé a Dios que me perdonara y que cueste lo que cueste solo quería convertirme en humano de nuevo. En ese momento comencé a escuchar sirenas de ambulancia y gente agitada gritando y corriendo, pero no pasaba nada, no entendía qué ocurría. El tiempo se agotaba y mi cuerpo terrenal estaba a punto de soltar mi espíritu totalmente. Luisa, bastante asustada, gritó que se negaba a dejarme morir. Era su único amigo y su única fuente de felicidad. Entonces empezó a hacerse daño para acabar con su vida y ser un fantasma como yo. Inmediatamente la detuve y le dije que ella tenía una vida por delante. No valía la pena lastimarse solo para estar conmigo. La vida tiene muchas cosas hermosas que no había visto hasta que perdí la mía. Le prometí que algún día la volvería a ver y que estaríamos juntos en la eternidad. Ella con lágrimas aceptó y decidió dejarme ir. Pero mi abuelo me dijo que aún no era tarde. Él me dijo que cuando nací, prometió que me protegería todo el tiempo. Siempre estuvo conmigo y él era esa voz que me impedía hacer algo malo. Él me estaba protegiendo desde que falleció y nunca había estado solo como siempre creí. Entonces él concentró toda su energía y alma mientras se despedía. No entendía nada. ¿Por qué se estaba despidiendo? ¿Qué es lo que está a punto de hacer?
La última frase que salió de sus labios fue: siempre estaré contigo, nos volveremos a ver. Tocó mi pecho y un brillo me cegó. Mi cuerpo estaba volviendo a la vida, mientras que mi abuelo se estaba desvaneciendo. Finalmente desperté en una camilla, con muchas luces y enfermeras sobre mí. Luisa estaba ahí, la miré y nos abrazamos felices. Después de un tiempo de recuperación mi pierna y brazo roto sanaron. Mis padres se curaron y todo regresó a la normalidad. Pero nunca volví a escuchar la voz de mi abuelo. Ese fue el costo de su sacrificio para que yo volviera a la vida. Yo estaba muy triste, pero sabía que no necesitaba su voz para demostrarme a mí mismo que no estoy luchando solo en esta vida. Su recuerdo está guardado en mi corazón y nunca se borrará. Luisa me tomó del hombro y con una sonrisa me dijo que de ahora en adelante construiríamos ese futuro brillante que queremos vivir. Todos me ven como lo peor, soy un tormento para los niños. Los jóvenes me guardan rencor y los padres me detestan y se entristecen al verme, pues yo siempre he estado con ellos cuando mi hermano los comienza a dejar. Las niñas y los niños siempre se avergüenzan de mis creaciones. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado pintar, pero un efecto secundario de mis obras es que a veces les duele el estómago a las personas en las cuales plasmo mi arte. Las niñas siempre sienten pena de que mis obras las manche, pero yo uso el rojo porque simboliza fuerza, energía positiva, pasión y determinación. No es mi intención que les duela, pero lo bueno es que eso mismo las hace más fuertes. También sienten vergüenza los niños, pues yo he querido enseñarles a esa edad tan corta, que deben controlar sus impulsos. Por eso es que les hago crecer a su pequeño amigo para que tengan en cuenta de que lo que tienen ahí es algo serio e importante que puede regalar el don de la vida, pero ellos solamente sienten pena. Otras cosas que me gusta hacer es dibujar pequeñas constelaciones en la cara de a quienes acompaño, pues considero que es un lindo detalle que los hace lucir mejor, además los ayuda a apreciar más su rostro y mejorar su alimentación, pero por alguna razón revientan o esconden mis constelaciones, como si no les gustara. Los padres odian verme, pues creen que en vez de ofrecerle madurez, valor y la entrada a una nueva versión de sus hijos, piensan que solo les atribuyo garras y colmillos con un enojo y desprecio hacia sus familiares. Además, ellos siempre suelen decir que ya no pueden hacer tantas cosas que les gustaría hacer, pues según ellos antes de que yo llegara, eran jóvenes y dichosos de mucha salud para elaborar sus actividades favoritas y que ahora que no son jóvenes, supuestamente no pueden hacer lo que les apasionaba solo por mi llegada. Tanto los niños, como sus padres, me ven a mí de una forma negativa y distinta de lo que realmente quiero ser para ellos, un compañero. Solo sé que algún día, cuando un solo niño me dé la bienvenida, me acepte como un amigo, me deje aportar a su vida y quiera crecer conmigo, seré tan feliz como nunca lo fui. Mis hermanos niñez, juventud, adultez y ancianidad estarán orgullosos de mí por al fin ser aceptado por los demás, al igual que como las personas los aceptaron en sus vidas a ellos. No me gusta molestar a los demás. Hay días en que los hago pasar por muchos estados de ánimo, desde la alegría más intensa, como el llanto más melancólico, hasta el enojo más puro. Solo quiero ayudarlos a vivir sus vidas. Dime, ¿pudiste aceptarme en tu vida? Hace algún tiempo, en el campo, se encontraba una aldea de personas de papel. Todos vivían felices, pero aterrorizados por las ninfas de agua, seres que vivían en lagos cercanos, que destruían a las personas de papel y no podían pisar tierra ya que ésta los absorbía. En la aldea de papel, un hombre no se sentía completamente feliz, quería salir y conocer al mundo, pero los demás lo consideraban alguien tonto solo por pensar eso. El hombre se había cansado de vivir siempre en ese lugar, por lo que decidió salir y ver qué había en las afueras. El hombre, ya estando lejos de su hogar, escuchó un canto de una bellísima mujer que provenía de un lago. Al seguir la voz se encontró con una ninfa de agua muy hermosa, la cual al verlo se le acercó. El hombre de papel se asustó e intentó escapar, pero la ninfa le dijo que no era como las otras, que ella solo quería conocer a alguien que fuera diferente para ser su amiga. El hombre de papel y la ninfa se quedaron a conversar, y mientras hablaban se enamoraron profundamente. Hasta que atardeció y el padre de la ninfa apareció. Al encontrarla le dijo que tenía que volver a casa, pero al ver al hombre de papel preguntó qué hacía alguien tan debilucho con su hija. La ninfa le dijo que solo era un amigo y que el hecho de que estuviera hecho papel no significaba que fuera débil o flojo. El padre de la ninfa de agua le dijo a su hija de una forma feliz y confiable que se retirara a su casa, que él quería conocer más al hombre de papel. La ninfa, muy orgullosa de que su padre tuviera confianza en su nuevo amigo, se fue. El padre, al quedar solo con el hombre, le dijo que no importa cuán amable fuera él, que su hija nunca iba a estar con alguien que no fuera de su raza. Al finalizar con esto, tomó una especie de astilla la cual untó con una tinta negra y le marcó el brazo al hombre de papel.
diciéndole que lo mejor para él era simplemente no volverse a acercar a su hija nunca más y que continuara con su patética vida. El hombre de papel volvió a su aldea algo extrañado, pero sobre todo feliz de conocer a una ninfa que no atacara al papel. Al día siguiente volvió al lago para hablar con la ninfa de nuevo. La ninfa, al ver al hombre de papel, salió a la superficie para volverlo a saludar. Pero al ver la mancha en su brazo, ella se asustó y le dijo que no podían estar juntos. El hombre de papel le preguntó por qué, a lo que ella respondió que traía la marca de la desgracia, una marca que se hacía con una tinta con la cual las ninfas usaban para marcar a las personas que tuvieran desgracias en su vida. El hombre de papel le contó lo que había pasado el día anterior con su padre. Ella no le creyó, pero entonces encontró una astilla tirada en el suelo con una tinta y se arrepintió de lo que creyó, por lo que le pidió disculpas a su amigo por la confusión. Ambos charlaron, se divirtieron y rieron, pero cuando empezó a atardecer, el padre de la ninfa volvió y al ver que todavía estaba el hombre de papel se enfadó. Pero entonces su hija lo encaró y le preguntó que por qué había decidido amenazar a su amigo de tal forma. El padre se había quedado sin palabras. La hija se despidió del hombre de papel y dijo que iba a hablar con su padre. Ambos se sumergieron y el hombre de papel se quedó solo. A la mañana siguiente el hombre de papel volvió al lago para hablar con su amiga, pero no la encontró, hasta que de repente varios chorros de agua le cayeron a sus lados. El hombre de papel, muy asustado, decidió esconderse debajo de una planta. En ese momento el padre de la ninfa salió y dijo que, si no se alejaba para siempre, le iba a esperar algo peor. El hombrecillo de papel no tuvo más opción que irse y esperar unos cuantos días para encontrar la oportunidad perfecta para conversar con su amiga. Días después el hombre de papel volvió al lago y encontró a su amiga en el centro de la laguna. Así que decidió tomar un gran pedazo de tronco seco que había encontrado y lo usó como canoa para atravesar el lago hasta que llegó con la ninfa. El hombre de papel estaba feliz, por lo que decidió no contar lo del día anterior para que en sus encuentros con la ninfa no solo hablen de cómo era una mala persona su padre. Ambos se habían enamorado más y más, hasta que llegó el atardecer y la ninfa dijo que tenía que irse, por lo que y sin más, se sumergió. El hombre de papel, tan feliz y orgulloso de sí mismo, intentó volver a tierra, pero justo en ese momento el padre de la ninfa se le apareció, agarró la canoa, lo intentó hundir. Por suerte, el hombre de papel saltó a unos nenúfares para no mojarse. El padre lo persiguió intentando hundir cada base para acorralar al hombrecillo, pero por suerte no lo consiguió. El hombre de papel escapó rumbo a su aldea. Al día siguiente, el hombre de papel tomó toda su valentía y fue directo al lago para conversar con su amiga la ninfa sin importar si estaba su padre o no. Al llegar, encontró a la ninfa, la cual lo saludó. Pasaron unas cuantas horas juntos y el hombre de papel le dijo a su amiga que tenía que confesarle algo. Pero en ese momento llegó el padre de la ninfa y secuestró al hombre de papel envolviéndolo en un nenúfar y llevándoselo enfrente de su hija, lo llevó a las partes más lejanas del lago. Lo ató a un pez muerto y lo abandonó dejándolo expuesto a los cocodrilos que habitaban allí. Un cocodrilo rodeó al hombre de papel y se lo iba a comer, pero por suerte llegó la ninfa y lo salvó llevándolo de vuelta a tierra. Lo desato y le preguntó por qué nunca le había contado todos los horrores que le hacía su padre. Él le contestó que al verla muy feliz, no quería parecer alguien que solo sabe criticar a las familias de los demás. La ninfa le dijo que tenía que volver a casa lo más rápido posible antes de que su padre los viera juntos, pero que se vieran en la mañana siguiente en el mismo lugar, por lo que se sumergió lo más rápido que pudo y se fue. En la mañana siguiente, el hombre de papel encontró a su amiga llorando en el lago, así que fue a preguntarle qué pasaba. Ella, al verlo de vuelta, se alegró mucho y le contó que su padre en la noche anterior la golpeó por volverse a ver con él. El hombrecillo le dijo que todo iba a estar bien, a lo que la ninfa le dijo que quería huir para que ambos pudieran estar juntos. Entonces al hombre de papel se le ocurrió una gran idea. Buscó y buscó hasta que encontró un vaso de plástico en buen estado de su aldea y se lo llevó de vuelta al lago. El hombre de papel le dijo a la ninfa que encontró una forma de trasladarla a ella sin que la tierra la absorbiera. Acercó el vaso de plástico al lago y le pidió a la ninfa que confiara en él. La ninfa saltó dentro del vaso y lloró de felicidad. Por fin podía trasladarse en tierra. El hombre de papel sujetó el vaso con fuerza y se la llevó a su aldea de papel. Les contó a sus amigos toda su experiencia en las afueras de la aldea y los convenció de que su amiga era una ninfa con buenas intenciones. Todos al verla se alegraron y se disculparon por todo lo que le dijeron al hombre de papel. En esa noche hicieron un banquete, festejaron y gozaron. De repente empezó a llover, pero por suerte su aldea estaba ubicada debajo de un cristal que cubría sus casas y las protegía de las gotas de agua. Pero poco a poco empezó a llover más de lo normal y causando que el lago donde estaba el padre de la ninfa se inundara, cubriendo toda la tierra en una gran piscina. El padre de la ninfa aprovechó que todo estaba inundado y se dirigió a la aldea de papel, y con todas sus fuerzas atacó la aldea e inundó todo a su paso. El hombre de papel tomó 2 vasos de plástico y usó uno para poder flotar sin mojarse y otro para cubrirse de la lluvia.
Los aldeanos de papel intentaron huir, pero no lo consiguieron porque el padre de la ninfa ahogó a todos. La ninfa y el hombre de papel navegaron lo más lejos posible de la catástrofe y llegaron a un risco muy alto, y abajo, al fondo solo había tierra seca. El padre de la ninfa estaba persiguiéndolos, inundándolo todo a su paso, por lo que la ninfa de agua le dijo al hombre de papel que lo amaba mucho, a lo cual el hombre de papel se puso feliz y le contó que desde el primer día que la vio sintió lo mismo. La ninfa de agua le dijo al hombrecillo que, si acaso era justo que vivieran una vida distanciados solo por ser diferentes, que al menos era mucho mejor pasar tan solo unos segundos juntos y poderse abrazar el uno al otro. Ambos sabían que ya no les quedaba nada y que su padre los estaba persiguiendo, por lo que tomaron todo su valor y se lanzaron de la colina. Mientras ambos caían se abrazaron muy fuerte y se besaron con todo su amor. La ninfa de agua, tristemente y sin querer, consumió a su amigo de papel y cuando ella llegó al suelo, la tierra la absorbió. Ambos murieron, pero al menos pudieron pasar unos segundos de su vida juntos como ellos deseaban. Gracias por escuchar estas historias. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos.